Hablemos ahora de las propiedades físicas del aire. Cuando nosotros hablamos de la presión, de la temperatura, de la densidad, de esas propiedades físicas del aire, es importante tener en consideración que la presión actúa de manera omnidireccional sobre un objeto. La presión no aplica diferentes formas sobre un objeto. Siempre actúa de manera perpendicular sobre el objeto y en forma omnidireccional. Omnidireccional quiere decir en todas partes, o sea, lo cubre en su totalidad. Si nosotros cogemos una esfera y la ponemos dentro del agua, la presión que esa esfera va a estar sometida es igual en todas las direcciones de la esfera, a no ser que exista una diferencia supremamente alta en el diámetro de la esfera, que existan metros, una distancia muy grande que pueda hacer esa diferenciación de presión entre la parte superior y la parte inferior. Ahora, muchas de las definiciones aerodinámicas, o los invito a que ustedes piensen, si alguien les pregunta cómo se define la aerodinámica, ¿cuál sería su respuesta? Porque muchas personas hablan sobre sobre definiciones que hay en libros, especialmente hay un teorema que es sobre la circulación y el otro, bueno, no recuerdo ahorita el segundo, pero piensen ustedes cómo definirían la sustentación, porque muchas veces se habla de succión en la parte superior del perfil alar, se habla sí, de presiones negativas. Esos conceptos son errados, porque la presión nunca es negativa y la palabra succión dentro del concepto de presión no existe. Lo que existe es diferencia de presiones. Las presiones son siempre positivas y existe diferencia de presión respecto al medio ambiente. Es eso lo que hay. Para hablar técnicamente, lo que existe es una diferencia de presión, una presión positiva mayor a otra, pero la otra también es positiva. Ahora alguien me dirá, ¿qué pasa si mi carro queda sin gasolina y yo tengo y voy con mi vecino y mi vecino tiene el carro y yo necesito sacarle gasolina al de él para ponérselo al mío? Hay que succionar el tanque para poder, por medio de una manguera, para poder sacarle la gasolina. La succión o ese concepto no es de presión negativa, porque no existe. Es simplemente que la presión es menor y cuando esa presión se multiplica por el área transversal, se crea una presión que es menor a la presión del contenedor y esa diferencia de presiones es lo que hace que el fluido fluya dentro de la manguera. Entonces, la presión es definida como la fuerza sobre unidad de área y la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ahora, la ecuación fundamental de la hidrostática es la que define la presión en objetos que están sin movimiento y es esta la que define que su forma de actuar es de manera omnidireccional. Por eso ustedes cuando ven que algo va muy profundo en el agua, tiene una forma esférica, porque la esferidad es lo que permite que las presiones actúen de manera igual alrededor de esa esfera. Ahora, esa presión estática, si vamos a hablar de la presión estática, es el peso de la columna de aire sobre un área específica. Aquí podemos ver el peso de la columna de aire aquí sobre esta montaña, o el peso de la columna de aire aquí a nivel del mar, ¿sí? El peso de la columna de aire es mayor sobre el nivel del mar aquí que en esta parte de acá, ¿sí? Si nos vamos ahora a otra de las preguntas que había, ¿dónde hierve más rápido el agua? Si a nivel del mar o si en Bogotá. La presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es uno de los conceptos que hemos aprendido en el colegio. Pero una de las falencias educacionales fue que no nos dijeron que hervía a una atmósfera de presión, ¿ya? A medida que yo voy subiendo, la presión va disminuyendo, ¿sí? Aquí, en este sitio, supongamos que esto es Bogotá, aquí la presión es menor que a nivel del mar. Significa que el agua en Bogotá hierve más rápido que a nivel del mar.
Significa que la temperatura del agua va a ser menor en Bogotá que a nivel del mar para hervir. Si yo tengo una atmósfera de presión aquí, a nivel del mar, el agua va a hervir a 100 grados centígrados, pero en Bogotá yo no voy a tener la misma presión. La presión va a ser menor que a nivel del mar. Significa que el agua va a tener su punto de ebullición, va a alcanzar el punto de ebullición mucho más rápido en Bogotá porque la presión es más baja. El caso contrario sucede con las ollas a presión. Cuando alguien quiere cocinar algo más rápido, lo que hace es aumentar la presión interna dentro de la olla para mantener el agua líquida. Significa que el agua va a tener temperaturas de 180 a 250 grados centígrados. Por eso la comida se hace mucho más rápida.